Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos, como siempre acá el profe Gio y Ana Graciela saludándolos y por supuesto hoy en compañía de nuestro querido salesiano cooperador Alejandro Loría, que nuevamente nos acompaña en este programa. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todos los que nos escuchan. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Gio, hola Ale y hola también a todos los que han seguido esta formación. Hoy tenemos el capítulo número 23, me encanta, oiga el título, Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Quédese con nosotros, suscríbase, comente y comparta. Continúa viendo Buena Nueva. Después de todo este tiempo que hemos estado trabajando acá en esta formación, pues llegamos a un momento maravilloso que es encontrarnos precisamente con la buena noticia de Jesucristo, Cristo que ha venido como don del Padre y se nos ha revelado para darnos precisamente su salvación. Hoy por acá vamos a tocar el tema de los evangelistas, por supuesto que de una manera básica y que por supuesto le invitamos a cada uno de ustedes que están viendo hoy este capítulo que pues indaguemos un poquito más en cada uno de ellos, ¿verdad? Para dar inicio vamos a darle la palabra a Alejandro para ver qué nos trae. Ale, adelante. Bueno, de que nos ha llegado para nosotros la buena noticia, ¿verdad? Hacia el año 30, un hombre llamado Jesús de Nazaret, ¿verdad? Comienza a anunciar la llegada del reino de Dios a través de su vida, de sus acciones, de sus palabras. Y comienza a reunir un grupo de discípulos, de hombres, mujeres, ¿verdad? Que le comenzaron, de acuerdo a este, siguieron sus palabras y sus acciones, ¿verdad? Comenzaron a seguirle y ellos fueron testigos de su crucifixión, ¿verdad? Comenzando después a proclamar poco a poco que estaba vivo y que era el Hijo de Dios, ¿verdad? En estos escritos del Nuevo Testamento son resultado y la expresión de la fe de esta comunidad, de estos discípulos, ¿verdad? Estos evangelios no nacen cuando no iban redactando lo que Jesús iba diciendo, ¿verdad? Sino que a través de la experiencia de vida, ya ellos vieron la necesidad de poner por escrito las enseñanzas de Jesús para poderlas transmitir fielmente, ¿verdad? Y que no se perdieran. El evangelio es uno, ¿verdad? La palabra evangelio es uno, pero que podemos verlos en cuatro versiones, ¿verdad? Los cuatro evangelistas, que en el caso de hoy vamos a retomar los tres evangelistas que son los sinópticos, ¿verdad? No vamos a pensar que los cuatro evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan, escribieron los cuatro evangelios de una vez. Por el contrario, en la formación de los evangelios se recurrieron tres etapas que vamos a presentar a continuación, ¿verdad? La primera etapa es la de Jesús de Nazaret, del año 6 hasta el 30, el año 6 antes de Cristo hasta el 30 después de Cristo, ¿verdad? Jesús de Nazaret nació bajo el reinado del rey Herodes el Grande, seguramente 6 años antes de nuestra era, ¿verdad? Ahí es por un pequeño error en el calendario, ¿verdad? Que en el año 512 más o menos, un fraile le encomendaron de que pusiera en qué año nació Jesús, ¿verdad? Entonces, él se equivocó con el rey Herodes, ¿verdad? Porque había dos Herodes, seguro que era el grande y después el otro Herodes, y ahí se confundió él, ¿verdad? Con esos 6 años, por eso es que se dice que Jesús nació entre 6 y 4 antes de Cristo. No quisieron cambiarlo para darle mérito a este fraile, ¿verdad? Que él fue el que dijo, bueno, a partir del año 0 hasta nuestra época, ¿verdad?
más o menos alrededor del año 30 recorrió los caminos de Palestina proclamando con sus palabras y hechos de vida la llegada del reino de Dios. Vivió con un grupo de discípulos que le seguían y nunca escribió nada. Fue condenado a muerte por las autoridades civiles y religiosas de su pueblo. Gracias, Ale. Efectivamente, hablar de Jesucristo yo creo que es una de las mayores pasiones y por supuesto que los evangelistas así lo hicieron. Hace mucho tiempo me preguntaban qué podría hablar yo de Jesucristo que sea básico, que no esté escrito en los evangelios. Bueno, yo les decía, es que la historia se divide precisamente en antes y después de Cristo. No existe otra situación en el mundo, otra parte histórica, otra acción histórica en el mundo que sea más grande que la de Jesucristo que ha venido encarnado a esta tierra, ¿no? Y también viene el asunto del tema de los calendarios y todo esto. Hoy le preguntaba a mis muchachos precisamente que si sabían por qué era el año 2025. Yo les decía, bueno, 2025 porque precisamente el calendario habla de Cristo cuando vino a la tierra. No sabían los chiquitos, ¿no? Para ellos, los más pequeñitos piensan que fue que la tierra empezó hace 2025 años, ¿no? Y bueno, todo el problema que hubo de calendarios con Herodes Antipas y Herodes también el Grande. Continuamos también hablando un poco de los apóstoles, por supuesto que tuvieron un papel súper importante y también todos los escritos que se fueron dando por parte de los evangelistas. Ana, adelante. Sí, bueno, después de la resurrección se da un hecho importante. Y en Mateo, en el capítulo 28, en los versículos del 16 en adelante, nos lo dice así. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, los apóstoles después de la resurrección de Jesús obedecieron este mandato y predicaron por todo el mundo el evangelio, o sea, el mensaje de salvación. Cuando las personas que aceptaban la predicación se convertían, entonces le preguntaban a los apóstoles qué era lo que tenían que hacer para seguir el camino de Jesús. Y lo que ellos hacían era recordarles los hechos y las palabras de Jesús. No se preocupaban tanto como por datos exactos de lugares o circunstancias concretas, sino por transmitir el mensaje, cuál fue la enseñanza que Jesús les dio. Y de esta manera, que estas enseñanzas les sirvieran de luz, de guía para responder a sus necesidades. Los apóstoles transmitían el mensaje de Jesús a través de su enseñanza, de las celebraciones y de la vida. Para guardar esta enseñanza con mayor fidelidad, los cristianos comenzaron a recoger en pequeños escritos lo más importante de la predicación apostólica. Primero los relatos de la pasión y la resurrección del Señor, después también las parábolas y los relatos de los milagros de Jesús, y finalmente algunos episodios de su infancia. Estas tradiciones no eran todos los evangelios, pero los evangelistas las tuvieron en cuenta para redactar los evangelios. Ana y Ale, qué interesante porque nuestra Biblia, y bueno, las Biblias, todas las Biblias que existen, por supuesto, tienen el canon del Nuevo Testamento iguales, ¿no? Tienen 27 libros. Y de estos 27 libros, los evangelistas son 4. Estos 4 evangelistas, como bien lo decía Ale, bueno, es uno solo el evangelio, pero son como 4 narraciones diferentes, ¿cierto? Y me encanta pensar que no solo ellos escribieron sobre Jesucristo, porque realmente fueron muchísimos más los que escribieron sobre Jesús en esta misma época, pero que también habían pasado, por decirlo de alguna manera,
entre comillas, como por una discriminación, de alguna forma, para entender cuáles textos eran más fieles históricamente a lo acontecido en aquellos tiempos, sobre todo históricos, cuando se habla del hecho de esa cercanía con los apóstoles, ¿no? Que ellos sí fueron testigos oculares, auditivos, que estuvieron ahí con él. Y bueno, en esta discriminación, si se quiere, esos 4 evangelistas son los que quedaron. Entonces también uno se pregunta, ¿fueron históricos realmente como entendemos hoy la historia? Bueno, los que nos han acompañado durante este curso bíblico se han dado cuenta de que no se trata de tomarlos como nosotros los entendemos actualmente, ¿no? No podemos decir que son históricos en cuanto a fechas. A veces dicen y nos encontramos ahí trabados con temas que no tienen sentido, como por ejemplo que Jesús no nació el 24 de diciembre, perdón, el 25 de diciembre, que fue en otra fecha, que la Iglesia Católica es pagana por esa situación, ¿verdad? Hay cosas que no se han comprendido y que realmente el evangelio como tal es un género, y que las palabras de Jesús también, de alguna manera, por estos evangelistas, fueron narradas según el pueblo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es entender lo que nos dice la Iglesia Católica en Dei Verbum, numeral 19, que nos dice que lo verdadero y auténtico sobre Jesús, eso es lo que comunican y comunicarán, ¿verdad?, los evangelistas. Aquí encontramos entonces una cuestión que me encanta también sobre el tema de los sinópticos y cada uno de ellos, de estos evangelistas. Lo comentabas. Ale, te pregunto, ¿qué es sinopsis? Perdón, ¿qué es sinóptico? ¿Qué significa esto de sinóptico? ¿Por qué se habla de 3 evangelistas con este término? Si nos hace el favor. Pues sí, Diego, se habla de sinópticos, ¿verdad? Porque viene la palabra griega ver en común, ¿verdad? Los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, tienen como una visión común de relatar, ¿verdad? Entonces, si vemos esos 3 evangelistas, tienen parecido los milagros, podemos encontrar paralelismos entre ellos, ¿verdad? Y el primero podemos ver que fue Marcos. Mateo retoma el de Marcos y lo amplía un poco, y Lucas viene a darle como más profundidad porque mete como el nacimiento de Jesús y como todo lo que pasó con Juan Bautista antes, ¿verdad? Y así profundizarlo un poco más. Es increíble, porque se escribieron en diferentes lugares, en diferentes momentos, y también fueron escritos para diversos públicos, por decirlo así, ¿no? Así es, exactamente. Hay que ver también el relato de cada evangelio de acuerdo a su contexto, ¿verdad? No es solo igual. Mateo le escribe al pueblo judío, Lucas le escribe al pueblo griego, y Marcos es más, es como la primera parte de lo sencillo para que puedan entenderlo todos, ¿verdad? Sí, es como lo que dicen catequético, ¿verdad? De Ajá, hecho, exactamente. vamos ahorita a un pequeño corte sencillito y volvemos para desmenuzar un poco más cada uno de estos evangelistas. Continúe con nosotros. Escuchas Buena Nueva. Continuamos acá, queridos amigos y hermanos de Buena Nueva, y estamos en un tema lindísimo que es precisamente esto de los evangelistas, el único evangelio, Jesucristo, y esta buena noticia que tiene 4 versiones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para entenderlo. Y vamos a iniciar con el más antiguo de ellos, San Marcos. ¿Qué nos dice de San Marcos, Ana? Bueno, como comentábamos, es un solo evangelio y 4 formas de redacción porque estaban escritos para una población en específico. Entonces se nos dice que San Marcos escribía posiblemente para un pueblo de origen pagano. O sea, estas personas no tenían ni creencias cristianas ni tampoco judías, o veneraban a más de un dios. Entonces, por lo tanto, Marcos les escribe de una forma que puedan explicándoles primero que todo las costumbres judías.
y todo parece indicar que vivían en una situación difícil en la que se criticaba su fe. Además, es probable que este evangelio se haya escrito o se haya terminado de redactar y tomar ya su forma definitiva cerca del año 70, poco antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Y la tradición lo atribuye a Juan Marcos, que era como un seguidor de Pedro. Él era un joven que fue siguiendo a Pedro. Sí, exactamente, como un discípulo, ¿verdad? Era como uno, Exactamente. porque ellos mismos también tenían su gente que los acompañaban. Como Bernabé a Pablo, Marcos a Pedro. Bueno, y hay un tema muy interesante que además, bueno, aquí hago la cuña, que estamos haciendo también un curso pequeño de apologética, y me encanta porque ustedes ven que, por ejemplo, cuando uno va a misa, siempre que el sacerdote inicia con la lectura del Evangelio, dice lectura según San Marcos, San Mateo, San Lucas o San Juan. Siempre dice ese según. Yo recuerdo que hace un tiempo le había preguntado a un profesor de Biblia y me dijo, qué interesante, no lo había pensado. Y con el tiempo me llegó por alguien que estábamos conversando sobre el tema y que, por supuesto, la Sagrada Escritura, aparte de ser revelación, por supuesto, y que queda como escrito, también lo acompaña una parte muy fuerte de tradición. Entonces, los evangelios se les dice según San Marcos, en este caso que estamos conversando, porque bíblicamente no aparece, ¿verdad? Que precisamente fuera Marcos el que escribiera todo lo que estaba ahí, o que el libro fuera escrito por Marcos, y que el evangelio tenía que llamarse Marcos, o que el evangelio tuviera que llamarse Mateo, Lucas o Juan. Súper interesante. Esto fue precisamente la tradición que puso a disposición estos nombres, y por eso es que en la liturgia se dice según San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Bien, continuando siempre con este tema de Marcos, hay algo que nos dice acá en este estudio bíblico sobre el contenido de este libro, y es el hecho de que Marcos presenta a un Jesús muy cercano. Y claro, hay algo muy interesante, el ser humano es total y completamente sensitivo, ¿verdad? Necesita siempre algo que lo pueda acercar desde su condición de humano. Entonces su vista, su olfato, su tacto, todos esos sentidos tienen que estar como muy, les podría decir como muy ahí, muy cercano, para hacerlo crecer, hacerlo conocer una nueva realidad. Y en Marcos se habla, por ejemplo, de un número contundente, ¿verdad? Considerable sobre ciertos milagros, ¿verdad? Entonces ahí podemos hablar de los milagros de Jesús sobre espíritus impuros, ¿verdad? Donde hace exorcismos. Ahí podemos encontrar varios de ellos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 en diferentes versículos. También hay 8 relatos de curación, ¿verdad? Por ahí hay una curación de una fiebre, de lepra, a un paralítico, a un hombre con parálisis en una mano, una mujer que sufre de hemorragias, un sordomudo. También Jesús hace un milagro sobre unos ciegos. Y por supuesto, tenemos el relato de una resurrección, ¿verdad? Una vuelta a la vida de uno de los tantos que se hablan en los evangelios, bueno, por lo menos 2. Este aparece en el capítulo 5, versículo 21 en adelante. También en otros momentos, un salvamento en el mar, 2 relatos de multiplicación de los panes, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que este Jesús se vuelve muy cercano precisamente por esta parte. O sea, no es la única, pero es una parte muy importante. Algo que el Evangelio de Marcos nos trae es que se le conoce como Jesús en silencio, ¿verdad? Porque todo, él dice, tú eres el Hijo, y Jesús le decía, no digas nada, calla, para que al final el centurión romano es el que hace la confesión de que verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿verdad? Todo el Evangelio de Marcos lleva a eso, a que vayan descubriendo que Jesús era el Hijo de Dios hasta el final, ¿verdad? Él manda a callar a todos en los milagros, no le digas a nadie, no diga nada, no diga nada, no diga nada, hasta los demonios calla, sal fuera y así. Sí, totalmente. Y es impresionante. Parece ser, Ale, y amigos, que esto está escrito de esta forma
y fue narrado de esta manera porque iba a llegar el momento de su gloria, ¿no? Como que no era el momento todavía para andar diciéndolo. Pero lo lindo del relato teológico, de este evangelista, precisamente va por ahí, ¿no? Que nosotros hagamos esta maravillosa confesión de fe. ¿Qué más sale con Lucas? Con Lucas, lo que nos habla, ¿verdad? Es que está dirigida a la comunidad de Siria, a las comunidades griegas, ¿verdad? De Asia Menor. Esta se divide, el Evangelio de Lucas podemos dividirlo en dos, ¿verdad? En el Evangelio de San Lucas y después Hechos de los Apóstoles, que también se dice que fue San Lucas el que escribió, ¿verdad? Porque así inicia el Evangelio, mi querido Teófilo, y en San Lucas también he querido retomarlo, ¿verdad? Y podemos ver que Lucas también era compañero de Pablo, ¿verdad? Podemos verlo en la cita bíblica, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, ¿verdad, Anita? Segunda de Timoteo, capítulo. 4, Ajá. versículo 11. Nos dice lo siguiente: solamente Lucas está contigo. Toma contigo a Marcos, pues me será muy útil para el ministerio. Entonces, como vemos, ¿verdad? Lucas también era compañero de Pablo y él también se daba cuenta, también de acuerdo a lo que Pablo les iba predicando, de todos estos hechos, ¿verdad? Y que después pone por escrito en su evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de Lucas? Lucas, si nosotros nos vemos, es describir a Dios con un cariño, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas podemos ver, es que Jesús mira al pueblo con cariño, siente la necesidad o los ve como un pastor que acoge a su rebaño. Los hace ver, digamos, en el hijo pródigo, no al padre que regaña, que le dice, ¿qué hiciste? Sino lo acoge, lo perdona y lo invita otra vez a estar en su casa, ¿verdad? Entonces es ese de una especial para acoger a todas las personas sin recriminación, ¿verdad? Solo que la actitud del corazón de cambiar de vida y salir al encuentro de dejarse guiar por Dios, ¿verdad? Maravillosamente. No sé, Y bueno, y siguiendo también paso a paso, ¿verdad? Ahí vamos viendo, ojalá estemos tomando nota, y es muy interesante todo eso que estamos viendo por acá de cada uno de los evangelistas. Me encanta porque como lo hemos dicho desde el principio, ¿no? Aquí estamos viendo los asuntos básicos. Más adelante, si Dios lo permite, pueda que tengamos un curso un poquito más profundo, pero tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? Es necesario esa catequesis. ¿Cuál es otro de los evangelistas que aparecen, por supuesto, acá en nuestras Biblias? Bueno, hablamos de Mateo. Resulta que Mateo, ¿verdad? Es el libro que encabeza el Nuevo Testamento, nuestro Nuevo Testamento como tal, ¿verdad? Y probablemente ha sido, dicen por ahí los entendidos, que es el evangelio más comentado durante muchos siglos, ¿verdad? Incluso podríamos hablar que en la Edad Media, habían escultores, vidrieros y todo este tipo de personas que se familiarizaban mucho con este evangelista, ¿verdad? Y es que parece ser que Mateo resalta fuertemente unos lazos simbólicos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Básicamente el Evangelio de Mateo, por supuesto que como ninguno otro, y esto me recuerda mucho a un padre que Ana y yo estábamos observando un día en un programa de televisión, no se escribió el Evangelio en un solo día, ¿verdad? Por supuesto que no, sino que precisamente hay una alternancia entre palabra y acción, ¿verdad? Que deja de entrever una práctica litúrgica, catequética, que se va dando con el tiempo, es decir, pasan acontecimientos y con el tiempo también se van escribiendo como para darle ese punto importante, catequético y definitivo, ¿verdad? Parece ser que el libro que está escrito, por supuesto, en griego, y así lo enseña la iglesia. Su redacción
definitiva fue a finales del siglo I, por supuesto de nuestra era, ¿verdad? Entre los años 80 y 90. Y en aquella época, sin duda, la obra primitiva de Mateo, tal vez, dicen por ahí, fue escrita incluso en la lengua que se hablaba en aquella época, es decir, en la lengua de Jesús y sus discípulos, que es el arameo, ¿no? Y bueno, básicamente, por ahí tenemos esta parte. Solamente diría que también la gente que conoce mucho de Biblia nos comenta que subsisten algunos papiros incluso con fragmentos más o menos todavía importantes copiados entre los años 200 y 400, ¿verdad? Pero el texto actual proviene de los pergaminos que datan del siglo IV. Alguien alguna vez preguntó en alguna clase si aquellos originales en donde se escribieron estos evangelios, en este caso en el que estamos conversando ahorita, que es el de Mateo, existía el original. Y pues no, aparentemente no existe el original, sino que se fueron dando algunas copias, y creo que como la segunda copia, la tercera copia es lo que queda. Vamos a leer una lectura, vamos a hacer una lectura maravillosa, precisamente que está, ya le voy a decir dónde se relata unas bienaventuranzas maravillosas de Jesús, ¿no? No sé si Ana nos ayuda un momentito a encontrar en Mateo capítulo 5 estas bienaventuranzas. Y Ale y compañeros, o sea, nos damos cuenta que estas bienaventuranzas son una forma de entender nuestra relación con el reino de Dios, esta relación con el mensaje de Cristo, y que da para mucha reflexión. Entonces, Ana, adelante con la lectura. De hecho también para hablar un poco de Mateo, ¿verdad? Mateo trata de poner a Jesús como el nuevo Moisés, ¿verdad? Entonces ahí también donde el sermón de la montaña es retomando a Moisés, dando las leyes, ¿verdad? Incluso todo lo que es del capítulo 5 al capítulo 7 es como Moisés volviendo a retomar esas leyes que se habían perdido, ¿verdad? Porque Jesús después les dice que no ven a la persona, sino que cumplen la ley por cumplirla, pero no se olvidan también de la persona. Fuerte. Entonces, Son fuertes. Gracias, Ale. Adelante, Ana. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseña diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así, persiguiendo a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, de aquí podemos sacar una reflexión muy profunda, interesante, porque el plan de Dios y la forma de actuar de Dios es como muy diferente a lo que nosotros podemos más bien anhelar, ¿no? Porque todo suena como al revés. Cuando dice felices los pobres, cuando dice felices los perseguidos. O sea, uno dice, más bien eso pareciera que en la tierra somos los infelices, ¿no?
¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que en el Evangelio que acaba de leer Ana, Jesús nos diga que somos felices o son felices todas estas personas que en teoría deberían de estar sufriendo más? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué felices? No, felices porque, digamos, se pueden dejar guiar por Dios, ¿verdad? Felices los que pobres de espíritu, o sea, los que pueden dejarse inundar por Dios, ¿verdad? No, los que tienen todos los materiales, todas las cosas, tienen ya su corazón lleno y más bien están pensando en otras cosas. Y los pobres de espíritu son los que se dejan llevar por el amor de Dios, por la misericordia, reconocerse que necesitan de Dios, ¿verdad? Felices los que lloran, ¿verdad? Porque necesitan ese consuelo. Sí, vos sabes que es como un abandono completo en él. O sea, Ujú. a fin de cuentas, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un final, ¿verdad? Dicen ahí una frase muy interesante: no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo aguante. Cuerpo O sea, que... básicamente lo que nos habla es que todo esto pasa, pero hay algo que no pasa y es Jesucristo, ¿verdad? Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y, y esta bienaventuranza los que nos están invitando es a entender lo dichoso, lo hermoso, ¿verdad? Lo bienaventurados que somos en este paso por la tierra. Esa necesidad de Dios de entendernos que sin Él no hay manera de poder sobrevivir. Y me encanta, ¿sabes cuál parte me encanta, Ana y Ale? La parte Ujú. que habla sobre los que son perseguidos por su causa. ¿Se han dado cuenta de lo perseguida que está la iglesia en los últimos años? No sé si es que uno se le están abriendo los ojos hasta ahorita, pero yo observo cada video, quizás las redes sociales, ¿verdad? Están visualizando más esto, pero yo digo, vaya, cómo su iglesia, su cuerpo místico, está siendo torturado tremendamente, perseguido como en los tiempos de Pablo incluso, ¿verdad? Sí, en algunos países, sí. Sí, sí, de hecho, por ahí está viendo un par de videos. Este fin de semana le comentaba a Ana que en el altar mayor, en la Basílica de San Pedro, se metió, creo que fue una mujer y se subió sobre el altar y quitó los manteles y todo el asunto, ¿verdad? Y he visto en otros, hoy vi uno donde un hombre con un puñal apareció por ahí de pronto en media misa y persiguió al padre. Y por ahí parece que en misa había un policía y lo lograron mantener ahí como en calma. Pero la cosa es que fuera de estas manifestaciones tan tremendas, hay otras formas de persecución, ¿no? Eh, y que uno dice, ¿quién levanta la mano para decir, sí, yo con Cristo y solo con Cristo, ¿verdad? Ana, ¿qué piensas? Sí, bueno, sobre las bienaventuranzas, creo que Jesucristo, siendo Dios encarnado, eh, conoce nuestras necesidades, nuestras angustias, todo lo que el ser humano vive. Y entonces en estas bienaventuranzas lo que nos dice es, entiendo sus corazones y, y todas esas situaciones difíciles que puedan estar viviendo, estoy para atender esas necesidades. Ahí está demostrándonos su amor, su paz y su consuelo en todas estas necesidades. Sí, exactamente. Creo que nos equivocamos y buscamos bienaventuranzas en cosas que se corroen, ¿verdad? Sentirnos dichosos en cosas que se corroen. Yo soy de mucha historia, Ale, y Ana lo sabe, todo el tiempo le estoy diciendo, esto me recuerda cuando estaba chamaco y tal cosa, ¿no? Me acuerdo precisamente en un trabajo que tuve, que alguien decía que qué dichoso la persona que había traído un carro y todo el mundo fue a admirarlo, ¿vale? Vea, tocaban el carro, lo veían, en ese tiempo no habían celulares con fotografía para tomar fotos, pero si hubiese sido, se lo toman, ¿verdad? Casi que idolatraban el bendito carro que estaba lindo, pero yo decía, vaya, qué curioso que esto sea así, pero para estar junto al Santísimo no suceda lo mismo, ¿verdad? ¿Quién es verdaderamente dichoso? Yo creo que es una gracia de Dios, como decía el padre Cristian acá en San Sebastián, es una gracia de Dios que nos permita darnos cuenta de que Cristo nos ha llamado y que somos parte de este cuerpo maravilloso que es la iglesia, que sigue siendo perseguida, pero que en el fondo debemos de sentirnos alegres y contentos. Dos cositas nada más para no agarrar el churuco, decían antes. Eh,
Antes, hace un tiempo, yo tenía una cruz, bueno, tengo una cruz de San Benito que la usaba mucho. Y resulta que una vez en un laboratorio donde trabajé, una de las muchachas que trabajaba ahí me dijo, vos sos seguidor de él, ¿verdad? Una persona que no creía en Jesús. Entonces, orgullosamente le dije que sí. Y más bien el hecho que fuera como despectivo me hizo sentir muy feliz, muy contento. Dije, bueno, no soy digno, dirían por ahí, ¿verdad? De que entres en mi casa. Pero yo sentí una emoción enorme de saberme un poco rechazado por alguien que sé que me ama, que es eterno. Y en la otra fue un señor que la verdad no sé qué se hizo, hace muchos años que lo dejé ver, que una vez me dijo, vos que sos medio santito, en ese tonito así como despectivo, ¿no? Y me enojé bastante porque sabía por dónde iba, pero luego me encuentro con estas bienaventuranzas y me doy cuenta de que al contrario, mira, si nos persiguen por esto, maravilloso y en buena hora. No sé si quieren comentar algo más. Algo también es que, digamos, por ejemplo, uno tiene que ser humilde, ¿verdad? Y no van a gloriarse de porque le diga, uy, sí, yo es que yo soy así, ¿verdad? Sino más bien, como vos decís, uno tiene que sufrir por Cristo, ¿verdad? Y como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, ¿verdad? Entonces, sufrir, ¿verdad? Pero tampoco uno no tiene que sentirse, vanagloriarse de sí mismo por lo que pasa, ¿verdad? Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, hermanos, aquí terminamos este tema ya penúltimo de este curso bíblico, pero vamos a finalizar como Dios manda, ¿verdad? Vamos a hacer la oración, le vamos a pedir a nuestro hermano Alejandro, que nos ha acompañado hoy en este capítulo 23, que nos ayude con esta oración. Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pido que todos sean uno, Padre, lo mismo que tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros. De este modo, el mundo podrá creer que tú me has enviado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Ale, por estar con nosotros en este capítulo. Estamos para servir. Muchas gracias. Espero que nos encontremos en un próximo curso, que ya estamos por ahí, ¿verdad? Conversando, que podemos ir para que el canal pues sirva como ese medio de formación para muchos hermanos católicos que lo necesitamos. Me voy a meter en ese saco, que lo necesitamos. La formación tiene que ser permanente. Ana, muchas gracias por estar acá con nosotros también. Con mucho gusto, invitados a ver los videos, pero también a compartirlos para que así la formación llegue a otros hermanos. ¿Tenés el nombre del último capítulo, Ana? Sí, por aquí está. Ese es el librito. El último capítulo se llama Leamos los Hechos, las Cartas y el Apocalipsis. Mire, ya me dio nostalgia. Último capítulo. Así que si todavía no ha visto todos los 22 anteriores, bueno, acá en el canal Buena Nueva tenemos un playlist, ahí están todos completos, ¿verdad? Ale ahí nos ayuda también a distribuirlos oportunamente, mismo Ana y bueno, y mi persona. Invitadísimos a que siga con nosotros y nos formemos juntos en la fe y que la Iglesia de Cristo viva para siempre. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Y te luego. Chao. Hasta luego. Chao.